Black Ops 6, ¿es bueno o es malo? ¿Debería comprármelo o no debería comprármelo? ¿Qué clase de usuario eres tú? Hace años que no juegas a Call of Duty y quieres volver a sentir lo que sentías en tu adolescencia cuando salías de clase y tu única preocupación era echarte unas partidas con los amigos, o por el contrario sigues jugando a la saga habitualmente y quieres ver qué tal está esta entrega. Sea cual sea de las dos opciones, o si son las dos, en este vídeo te voy a dar mi opinión como veterano en esta saga y como psicólogo licenciado por la Universidad de mis cojones en Mirar. Call of Duty Black Ops 6 es un muy buen Call of Duty. Hacía tiempo que no sentía que compraba un nuevo juego de esta saga y oye, resulta que es un juego nuevo, que de verdad que no te han copiado el mismo juego anterior y te la han vuelto a cobrar. No, es un juego nuevo, tiene cosas nuevas. Increíble, me explota la mente. Realmente en este COD hay un proceso de aprendizaje. Tienes que controlar al personaje de una manera muy diferente. Hay hasta incluso un tutorial al principio para enseñarte las nuevas mecánicas. Y es que ahora básicamente tenemos un nuevo sistema de movilidad llamado OmniMovement, que te permite hacer movimientos en 360 grados realizando cualquier acción, ya sea un Dolphin Dive, ya sea estando cuerpo a tierra, ya sea haciendo un dash. Y esto para los que llevamos jugando toda la saga es muy innovador. Quizá para otra persona que lleve más tiempo fuera de ella piense, bueno, pues es lo mismo, pero ahora puedes girar en 360 grados. Vaya, qué novedad. Ahora puedes sprintar de espaldas. Oh, Dios mío, me vuelvo loco. Pues eso, a algunos puede pareceros que no es demasiado innovador, pero a mí personalmente, que llevo jugando varios de estos juegos, sí me lo parece. He probado a jugar de nuevo a Modern Warfare 3, el juego del año pasado, y se siente mucho la diferencia. Pero en mi chat yo le preguntaba a la gente, ¿qué? ¿Notáis la diferencia? A mí me parece muy loca. Y la gente estaba en plan, pues no. Superficialmente es lo mismo de siempre. Mata, moverte mucho, tal y cual. Pero en profundidad se siente diferente. Se siente como algo novedoso y refrescante. De hecho, diría que de los últimos años, este es el Call of Duty más innovador con diferencia. Yo le tenía la fe completamente perdida a Treyarch, pero con este juego han tenido su pequeño momento Modern Warfare 2019, salvando las distancias. Este, por lo que he podido probar, es un Call of Duty con personalidad. Un Call of Duty que me hace sentir por primera vez en muchos años que, oh, vaya, parece que estoy jugando a un juego que realmente es diferente. Parece que estoy jugando a un juego que realmente tiene algo que aportar dentro de esta saga, claro. Y esto a muchos os puede parecer lo más básico de lo más básico que debería hacer cualquier saga, y tenéis toda la razón del mundo, pero los jugadores de Call of Duty somos una especie de personas como con síndrome de Estocolmo, ¿sabes? Estamos secuestrados en esta saga y tenemos que quererla de alguna manera, aunque la odiamos, así que, bueno, esto es agua de mayo. Ahora bien, para las personas que no sufren de este síndrome tan duro, para ese usuario que jugaba a los COD clásicos y que se está pensando el volver o no, mi respuesta como psicólogo licenciado en la Universidad de Misco Jones es: lo que tú buscas no es un buen Call of Duty, lo que tú buscas es volver atrás en el tiempo, a esa época en la que no tenías tantas preocupaciones porque tienes nostalgia. Y para eso, amigo mío, no hay ninguna clase de videojuego que pueda ayudarte. Porque lo probarás, no te gustará, te matarán mucho y dirás, esto ya no es lo que era, ya no los hacen como en mi época. Entonces, lo que buscas no es un juego de calidad, lo que buscas es una experiencia con amigos jugando a un juego y viendo contenido en YouTube del mismo. Con el contenido en YouTube puedes elegir qué canales ver y qué canales no, así que está en tu mano, pero con el resto, juega con tus amigos y entonces se parecerá a ese COD que te gustaría volver a jugar en tu cabeza. Modern Warfare 3 en 2011 como juego fue una mierda, no innovaba en absolutamente nada, pero nos dio una época brutal y mil recuerdos porque la comunidad de YouTube estaba a tope con el contenido, con las MOABs, con los troleos, con las lobbies llenas de randoms. Y a pesar de que el juego era una mierda, lo jugabas con tus amigos y te lo pasabas bien. Para eso da igual cuánto innove un Call of Duty o qué tan bueno sea. Si quieres vivir algo así de nuevo, depende de si convences a tus amigos para jugar o no. Aunque espera, ahora que lo pienso, si el juego es bueno, realmente te será más fácil convencer a tus amigos, así que en cierto modo sí importa. Así que mándales este vídeo para convencerles, ¿ok, tío? Fuera coñas, me parece que si el juego realmente es bueno y es competente, tiene más papeletas de crear una comunidad y un sentimiento similar a lo que busca mucha gente que lleva años fuera de la saga. Además, algo que es muy interesante es que tanto la beta como el juego final lo vas a poder jugar teniendo el Game Pass.
Esto es un factor clave a la hora de garantizar un mayor éxito de jugadores, no tanto de ventas, de este juego. Si la gente no tiene que desembolsar 80 o 70 pavos en comprarlo y simplemente puede tener una suscripción a Game Pass que vale 10 euros y te da muchos otros más juegos, es bastante probable que muchísima otra gente se anime a probarlo. Todos los que estén indecisos y que lleven años sin comprar un COD van a probar este porque lo van a tener por 10 euros en Game Pass o menos, por 1 euro o gratis, incluso hay maneras por ahí. Entonces, entre que este COD es gratis en cierto modo porque lo podrás jugar en Game Pass de salida y entre que tiene una mejor movilidad y es bastante innovador en sí, sí que hay que decir que tiene más papeletas que otros para ser un COD que triunfe y que jueguen tus amigos contigo y que te hagan sentir que eres un adolescente de nuevo. Pero está el tema, el matacots, el tema del skill-based matchmaking. ¿Se nota mucho? ¿Aprieta hardcoremente? Pues en mi opinión, no. He tenido algunas partidas duras en las que he quedado incluso negativo, pero no habrán sido más de 5 o 6 en horas y horas de streaming. Y eso que hace muchos meses que no juego a ningún shooter en general. No he jugado particularmente bien estos días y sin embargo no noto que el skill-based sea súper opresivo. Pero que está ahí. Desde luego que está ahí, obviamente. Simplemente, al menos en esta beta, yo no he notado que sea demasiado exagerado. Me he encontrado noobs y me he encontrado pros simultáneamente en las mismas partidas. Otra cosa que he de decir es que se nota que en sí las armas son como más imprecisas. Puede ser porque no tenía demasiados accesorios, pero no he notado la comodidad habitual de Call of Duty. Es decir, está ahí, según con qué accesorios y según con qué armas puedes llegar a jugar muy preciso y muy bien, pero en los CODs pasados puedes llegar a jugar mejor en ese sentido. Es como que a veces es un poco más tosco o como que el retroceso no es tan fácil de llevar, que no digo que sea difícil, simplemente no es tan fácil como siempre. Más allá del Omni-Movement, noto diferencias grandes con Modern Warfare 3 del año pasado, a la hora de apuntar, de cómo reaccionan las armas, etc. Ya os digo, uno esperaría que el movimiento sea extremadamente loco y el apuntado sea automático y te apunten las armas solas, aunque bueno, según a quien le preguntes sí que le apuntan bastantes horas, pero bueno, esa es otra historia. Y la verdad es que no es tan así, es un poco más libre que Modern Warfare 3, pero a la vez un poco más tosco. El Slide Cancel, por ejemplo, está ahí, pero tampoco tengo como una gran sensación de decir, wow, sí, estoy yendo mucho más rápido de lo normal. No. Otra cosa que quiero comentar que me parece muy relevante y que me acabo de dar cuenta a la hora de rememorar mis partidas es que no hay camperos. No sé si es el modo en el que están hechos los mapas o si es el hecho de que el Omni-Movement, al igual que en Advanced Warfare tenías el jetpack y nadie quería campear, nadie tenía tan mal gusto de gameplay, pues no sé si con el Omni-Movement está pasando algo similar, pero la gente no campea. Y es que creo que, como os digo, este movimiento de película de acción de James Bond hace que la gente diga, coño, pues voy a ir a lo puto loco. Definitivamente esto me parece una gran noticia porque, no sé, yo personalmente no me pareció tan mal el estilo más táctico del Modern Warfare 2 del 2022. ¿Por qué salen tantos juegos? O sea, para variar estuvo bien, pero no me molaba nada realmente lo mucho que incitaba ese juego al campeo. Al menos esa fue la primera impresión que tuve de él. Creo que luego cambió un poco, pero también porque cambió mi manera de jugar. En fin, ya haré algún vídeo de eso en un futuro lejano. En definitiva, si lo que buscas es un Call of Duty que se sienta igual que lo que se sentía Black Ops 2, en esencia puede llegar a sentirse así. En gameplay, te aseguro que no. Es completamente diferente. No se parece, los CODs recientes se va a parecer a los clásicos. Ahora bien, la sensación que busca mucha gente no tiene tanto que ver con las mecánicas del juego o si estaba bien hecho o mal hecho. La que busca la gente es una sensación de comunidad y jugar con sus amigos. Entonces, en ese sentido, este es el Call of Duty que tiene más papeletas de conseguir dar esa sensación. E independientemente de si buscas un sentimiento de nostalgia o no, este es un Call of Duty interesante. Este es un Call of Duty que de hecho me gustaría que influyese en el shooter en sí. Y es que, vale, Max Payne ya hizo esto, DayZ ya lo tenía en el cuerpo a tierra, Battlefield también, pero habiéndolo probado por mi propia cuenta, esto es muy diferente al resto de sistemas de
Omni-Movement. Max Payne no existe en primera persona si no es con mods y no está pensado para ser jugado así, y lo de Battlefield y DayZ no se siente ni parecido, quitando el cuerpo a tierra, que ahí sí. Esto del movimiento omnidireccional con los dashes y los dolphin dives es la hostia, es algo que me gustaría que esté en muchos otros videojuegos. Es realista por una parte porque en la vida real puedes sprintar de espaldas, o en la vida real puedes lanzarte y disparar a la vez, aunque te vayas a hacer daño cuando caigas al suelo. Y además es lo más arcade, divertido, estúpido y de película de acción que te puedas tirar a la cara. Te da más libertad de movimiento, lo cual lo hace más realista y a la vez lo hace más arcade. ¿Qué más quieres? No es el tipo de mecánica que esperaría en un Escape from Tarkov, pero a la vez sí. ¿Por qué no me puedo lanzar al suelo cuerpo a tierra? Las leyes de la física no lo impiden. ¿Que me voy a hacer daño? Pues quítame HPs, pero déjame moverme como quiera. Que se me pueda rasgar el chaleco, que se me caiga un cargador o que me explote la granada cuando le dé un panzazo contra el suelo, pero déjame moverme como me dé la gana. No sé, para mí esta mecánica es lo mejor que puede llegar a ser el shooter entre un millón de comillas realista. Y creo que deberían aprender otros shooters de este tipo de movimiento. No está chetado, es fácil fallar balas mientras estás volando por el cielo. Tu trayectoria es tarjeteable, con lo cual te expone un poco, pero puede ser una mecánica muy divertida de utilizar. Y eso es un poco todo por hoy. Si queréis ver más, aquí os dejo un directo que he hecho jugando a Black Ops 6 mientras hablaba sobre el concepto del skill-based matchmaking en la saga Call of Duty y qué tan horrible me parece, o qué tan... oye, quizás no es para tanto. Sé que es una opinión un poco polémica, pero si queréis escucharla, ahí la tenéis. No defiendo el skill-based, ¿vale? Simplemente hablemos de ello, joder, que estáis muy irritables.